El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta Vamos a continuar con nuestra serie que titulamos de esta manera: Los fundamentos del cristianismo. Y en esta ocasión compartimos el tema 5 del primero de los fundamentos, que es el arrepentimiento de obras muertas. Y esta conferencia número 5 de arrepentimiento de obras muertas lo hemos titulado La fe. ¿Se ve o no se ve? Bueno, la respuesta la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 2, en donde dice de esta forma: Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿La fe se ve o no se ve? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: ¿se ve o no se ve la fe? ¿Cómo es que Jesús pudo ver la fe de los amigos que trajeron cargando ante sí al paralítico? Por lo que hicieron. Entonces, ¿cómo se ve nuestra fe? Por lo que hacemos. Tú puedes decir que crees en Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, pero a la hora de venir, no todos aman al Señor sobre todas las cosas. A la hora de obedecer, no todos honran al Señor. Entonces, puedes decir que Cristo es tu Rey y no serlo para ti, tú ser tu propio Rey. Por sus frutos se conoce el árbol. Si tú ves un fruto lleno de limones, dices: ¿ese es un nogal? ¿Por qué? Porque tiene limones. Un árbol produce frutos de su propia naturaleza. Igualmente, un cristiano no puede hablar perversidades. Un cristiano no puede preferir el mundo. Y no podemos agarrar como pretexto que el Señor Jesús convirtió el agua en vino para ahogarnos en el vino. ¿Verdad que es una tontería? Es una cosa ilógica que no es congruente con la semilla que recibimos y que sembramos en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. El fruto que produce un árbol no es algo que el árbol se esfuerce por producirlo. Lo produce de una manera natural. Tú no ves al limonero estar: ay, quiero dar limones, y ay, me salió un ajo. ¿Verdad que no? Ay, me salió un melón. No se esfuerza, sino que por naturaleza. Puede ser que un árbol dé muchos y que otro árbol dé menos, pero todos los árboles de limón, ¿qué van a producir? Limón. Igualmente nosotros. El nacido de nuevo va a dar un fruto digno de su naturaleza. Y el no nacido de nuevo, el creyente que no es cristiano, el que se congrega pero que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido, por un tiempo se va a esforzar en querer aparentar que es y que da fruto, pero no se va a poder mantener en el camino. Eso es a lo que se refiere la Escritura cuando dice que muchos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no pudieron permanecer. Los que son
permanecen y dan fruto que abunda. Y es por naturaleza. No tienes que andarles diciendo que no mientan. No tienes que andarles diciendo que no vayan. No tienes por qué andarles. No, porque ellos por naturaleza, por el Espíritu, dan ese fruto de obediencia a Dios y dicen no. A continuación vamos a ver varios versículos de este capítulo 11 de Hebreos, pero en esta porción de Hebreos del 1 al 8 vamos a descubrir varias claves dice, por sus frutos los conocerán, para identificar a los verdaderos cristianos y distinguirlos de los creyentes. Un creyente es alguien, es cizaña entre el trigo, tiene apariencia, está con nosotros, pero no es de nosotros, y por lo mismo tarde o temprano se va a desmembrar. Pero el que es de nosotros va a florecer, va a crecer y va a producir mucho, pero mucho fruto, pero no porque nosotros lo forcemos, porque ¿cuántas veces queremos animar, queremos exhortar, queremos corregir a las personas, y cuando ya dispusieron en su corazón que no hay ni siquiera fuerza divina que los haga cambiar de opinión? ¿Y por qué digo que para el Dios que todo es posible, ni siquiera Él los hace cambiar de opinión? Porque Él estaría violando una de las leyes principales de su creación, que consiste en que le dio al hombre libre albedrío. Entonces, si ya conocieron la verdad y se vuelven atrás, es imposible ayudarlos a volver, porque Dios respeta su decisión. Y duele, hace falta, pero si ya tomó su decisión, pues mira, no puedo decir que Dios le bendiga, porque yo sé que Dios no va a bendecir lo que le dio la espalda. No puedo decir que Dios lo bendiga. No, ojalá y encuentre lo que busca, la amistad del mundo, pero pues el mundo está bajo el maligno. Yo más bien creo que va a pasar como veíamos en el video, que el hombre se enfermó de poder, dijo, ¿verdad? Y que cambió sus prioridades, dejó a Dios y después dejó la familia, después dejó el trabajo y cayó en muchas tentaciones y problemas, al grado que se destruyó su vida. Y hay mucha gente que creen que separados de nosotros pueden. Bueno, pues ¿quiénes somos nosotros? Pues nadie, pues la iglesia nomás. Y la Biblia dice que contra la iglesia las puertas del Hades no prevalecen. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No, sí, pero yo acá en mi casa leo la Biblia y acá en mi casa hago oración. ¿Cuántos han intentado leer la Biblia en su casa y hacer oración en su casa? Estando en la iglesia, ¿es igual o entendemos y percibimos más la presencia de Dios en la iglesia? Seamos honestos. Entonces, separados de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Pero yo no estoy sin Dios. ¿Cómo no? Estás sin iglesia. ¿Cómo un dedo que se arrancó de tu cuerpo va a decir, soy un miembro del cuerpo y estoy vivo? ¿Quién está vivo, el cuerpo o el dedo? El cuerpo. El dedo necesita ser injertado. Si te cortas, te arrancas un dedo, se hace hasta lo imposible por volvértelo a pegar, ¿no? Porque separado del cuerpo, el dedo se va a morir. Pero hay mucha gente insensata que pretenden seguir adelante su vida sin la iglesia. Creen que es mucho pedir lo que se les demanda en la iglesia. Lo dijo ahorita el hermano Arturo: orden, escuchar para aprender. Los pastores nos esforzamos mucho por crear las mejores condiciones para que tú puedas recibir la palabra de una manera lo más contundente, lo más eficaz, que produzca fruto en tu vida. Pero la decisión final es de cada uno si le añadimos
a nuestra fe virtud. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos presenta por principio de cuentas una definición de lo que es la fe. Dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza. Certeza es una palabra que en el griego original, en el que está escrita la Biblia, significa sustancia. ¿De qué? De lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos los cristianos? Bueno, el regreso de Cristo. Y nos preparamos para... Queremos que Cristo nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O queremos que nos diga: ¿y el talento que te di? Pues nada, Señor, me fui a vivir perdidamente. Ahí es donde vemos, fe es sustancia. El que dice: yo tengo fe, pero no tiene sustancia, ¿qué es lo que estás esperando? O sea, la fe tiene sustancia de qué, de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? El regreso de Cristo para su galardón. Sabemos que Él va a recompensar a cada uno conforme a la obra que cada uno haya hecho desde el momento en que se convirtió a Cristo. Y si le decimos: uy, no, Señor, pues yo iba una vez sí y 4 veces no a la iglesia, y pues a mí yo había días que me levantaba y ni siquiera estudiaba la Biblia ni hacía oración porque me había desvelado mucho, tuve una vida muy desordenada, mi familia siempre estaba en conflictos y pues no, nunca tuve tiempo de levantarme y orar. ¿Ustedes qué creen que le va a decir el Señor a esa persona? Bien, buen siervo y fiel, creíste, te bautizaste, gloria a Dios, amén, entra al gozo de tu Señor. O va a decir: átenle de pies y de manos y échenle afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Fuimos puestos para ir y llevar fruto, y que ese fruto abunde y permanezca, no para ser mediocres, no para ser tibios, no para ser a veces sí y a veces no, sino a veces sí y a veces siempre. Entonces, esperamos el galardón del Señor, esperamos las bodas del Cordero, esperamos el reino milenial. Nuestra fe tiene sustancia, no es una emoción que me engaña a mí mismo, haciéndome creer que sin prepararme para el regreso del Señor, yo voy a ser la esposa del Cordero. La novia que se va a casar, la desposada, se entiende que está enamorada de su novio, se entiende que el día que anhela es el regreso. ¿Y cuánta gente hoy piensan en la muerte y dicen: ay no, cruz, yo no me quiero morir, toco madera? Y Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué nuestra mente está tan corrompida por la mundanalidad? Porque no hemos sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón, como es debido, la palabra de Dios. Por eso hay diferencia enorme entre el cristiano verdadero y el creyente. El creyente se mueve en el don, y donde quiera que va dice: soy cristiano y me congrego, pero no da fruto. El fruto es el permanecer, es producto de permanecer sembrado en la casa de Jehová por largos días. Y la otra palabra que vemos aquí es convicción. Fe es certeza o sustancia de lo que se espera, y convicción es demostración. Es decir, si yo me estoy preparando para que el Señor diga: has sido un obrero aprobado, que usaste bien la palabra de verdad, entonces voy a actuar en consecuencia. Eso es convicción,
demostración. No nada más voy a decir yo quiero ser un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, sino convicción es voy a actuar en consecuencia a aquello que espero. ¿Qué estoy esperando? El día del Señor, el día de comparecer ante su presencia para que Él me galardone. Y como quiero que me galardone, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a trabajar en consecuencia, de acuerdo a la certeza o sustancia de lo que espero. En el verso 2 dice así: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quién es ella? La fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Testimonio es una palabra que en el griego significa su vida habló. Entonces, por la fe su vida habló. Pregunta: ¿había convicción en aquellos que tenían certeza, sustancia? Sí, de tal manera que su vida habló por ellos. ¿Cómo se llama a Abraham? El padre de la fe. ¿Y cómo se llama a David? Hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo se llama a José? Fiel. Y así encontramos que la vida de los antiguos demuestra o manifiesta convicción, demuestra la sustancia o certeza, porque actuaron en consecuencia a aquello que esperaban. Job, ¿qué dijo? Yo sé que mi Redentor vive y sé que del polvo Él tiene el poder para levantarme. ¿Cómo estaba Job cuando hizo esta declaración? Enfermo, sin hijos, sin propiedades y sin esposa. Satanás lo había atacado y le había destruido todo. Y dijo Job: yo sé que mi Dios tiene el poder para levantarme de este polvo, de estas cenizas. Y cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no se lo negó, porque Abraham sabía que Dios es poderoso para que, así como le concedió en su vejez que su esposa, siendo estéril de toda su vida, pudiera dar a luz a su hijo Isaac, Dios también era poderoso o para revivirlos, y Él lo sacrificaba como Dios se lo estaba pidiendo, o para darle otro a pesar de su vejez. Y no se lo negó. Entonces, a eso se refiere el autor de la carta de los Hebreos cuando dice que por la fe la vida habló, alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Entonces, la fe genuina se confirma con hechos, no con palabras. Como dijo el hermano Arturo, hay muchas iglesias llenas gritando aleluya, amén, gloria a Dios, pero sin santidad, sin fe, preocupados por qué van a comer, qué van a vestir, y pidiendo dinero prestado a sabiendo que no tienen para pagarle. Dicen: el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero también dicen: ayúdate que yo te ayudaré. Y no están honrando plenamente a Dios. ¿Por qué? Porque les enseñan a prosperar, les enseñan a obtener promociones en su empleo, les enseñan a convivir mejor con su prójimo, a perdonar, a no tomar a pecho las ofensas. Todo eso es humanismo, todo eso es psicología, todo eso es positivismo, todo eso es metafísica. Les enseñan a declarar positivo y toman algunos versos de la Biblia para que la gente crea que es espiritual y crea que es bíblico y crea que es cristiano, pero sus ojos son ellos mismos,
Sus ojos están puestos solamente en sí mismos y en sus problemas, en sus necesidades. Señor, dame, Señor, súpleme, Señor, guíame, Señor. Y no están adorando a Dios, no están creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. No están viviendo como Cristo, están viviendo como ellos, nomás más prósperos, nomás más positivos, nomás más metafísicos, nomás más aparentes. Amén, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. A su nombre sea la gloria. Pero no hay eficacia en su vida de haber nacido de nuevo. Entonces, dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, los hechos hablan más que las palabras. Hablan más que las promesas. ¿Cuántas veces alguien nos ha defraudado y queriendo recuperar nuestro cariño, nuestra amistad, nos promete que nunca más nos va a volver a fallar? Y ya no le creemos porque ya nos lo ha prometido otras veces y no lo ha cumplido. ¿Qué es lo que le decimos? Mira, no prometas, cumple. Y no me pidas que confíe en ti, gánate mi confianza. ¿Qué le estamos diciendo? Los hechos hablan más que las palabras y más que las promesas. Y cuando hemos sido nosotros los que hemos fallado, muchas veces nuestra conciencia nos está haciendo sentir culpables. Y se enferma el niño y decimos, ha de ser mi pecado. Y se descompone el coche y decimos, ha de ser mi pecado. Es decir, de todo nos estamos sintiendo culpables. Y cuando la fe es genuina, bueno, nuestros hechos hablan más que esa voz de nuestra conciencia que siempre tiende a acusarnos. ¿Me explico? Pues sí es cierto, sí lo hice, pero ya pasó y ya no lo estoy haciendo. Y si el niño se enfermó, no es por lo que yo hice en el pasado. Y si el coche se descompuso, no es por lo que yo hice en el pasado. Y le piso la cabeza al diablo y sigo adelante sin sentirme culpable por ese pasado en el que cometí algún error. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quién de los antiguos no pecó? Todos pecaron, pero todos por la fe se sobrepusieron a su pecado y a su pasado. No solamente a su humanidad, no solamente a su vulnerabilidad y debilidad, sino que se sobrepusieron a la culpabilidad y siguieron adelante. ¿A poco Abraham no la regó? ¿No tuvo un hijo con la sirvienta queriendo ayudar a Dios? Y se quedó en el pecado, en el pasado, en el por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿O siguió intentando tener un hijo con su esposa? ¿Y Dios lo honró? Alguien diría, ya la regó, ya perdió su bendición. Pero la fe te hace sobreponerte a los errores de tu pasado. Lamentablemente, entre nosotros muchas veces encontramos a muchos cristianos, quiero decir creyentes, porque si fueran cristianos no les pasaría lo que voy a decir, que siguen en las mismas tentaciones de cuando empezaron a andar con el Señor, que siguen con las mismas actitudes, que me acuesto y no te hablo y me voy para otro cuarto y no te contesto el celular. Siguen con las mismas actitudes impías, inmaduras, de cuando el Señor todavía no entraba en su corazón, y siguen en las mismas concupiscencias, es decir, esas inclinaciones pecaminosas que sabemos que no son correctas, que si alguien nos las descubre, nos vamos a meter en un problema, se van a burlar de nosotros, van a perder la confianza en nosotros, pero ahí las seguimos teniendo escondidas y encubiertas. Digo, como no me han cachado,
piensan estos cristianos, pues no he pecado. Pero Dios no puede ser burlado, y Dios sabe que tú no has nacido de nuevo y haces el árbol bueno desde su raíz para que todo su fruto sea bueno, o ese fruto nunca se va a dar. ¿Me explico? Y la raíz es algo que está oculto, es lo que tú haces en secreto, donde nadie te ve. Tú tienes que ser un árbol no solo de apariencia, acá afuera con hojas verdes y aparentemente fruto, y es fruto insípido, sino tienes que ser un árbol bueno desde la raíz. Esto es un cristiano verdadero. Ahora, ¿se podrá distinguir? Pues a lo mejor no. Los dos dicen amén, los dos cantan alabanzas, los dos traen su Biblia, los dos vienen a la iglesia, pero Dios sí los puede distinguir. Dios sí sabe quién es de Él y quién no es de Él. Y lamentablemente los que no son de Él muchas veces están infiltrados para estarnos sonsacando. Que quieren, se enojan, nos hacen muina porque querían que fuéramos a sus convites, a sus desgarriates, y no quisimos ir. Y se enojan, y ahora ya no voy a ir a tu iglesia. Pues no vayas, no es mi iglesia, es del Señor. Y como es iglesia de Dios, pues la tenemos que ministrar con palabra de Dios y con disciplina de Dios. Si fuera de nosotros, pues sería con la disciplina de nosotros. Pero si es de Dios, entonces pues tenemos que enseñar la gente a honrar a Dios, a temer a Dios. Dice a continuación en el verso 5: Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estamos ahora en otro caso. Les dije, son casos que nos permiten examinarnos nosotros mismos para ver en un espejo, como en un espejo, las cosas que necesitamos corregir de nosotros mismos. Y en este caso, ahora vamos a hablar de Enoc, que tuvo testimonio, dice ahí. ¿Qué dijimos que significa testimonio? Su vida habló por él, de haber agradado a Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Entonces, un cristiano que aspira, como les dije, esas cosas que vienen, el rapto de la iglesia, las bodas del Cordero. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Bueno, la Biblia dice que viene el día en que habrá dos en el campo, y uno será levantado y el otro dejado. Que los que sean levantados celebrarán en el cielo con el Cordero las bodas del Cordero, y que nosotros, los que hayamos sido levantados, seremos la esposa del Cordero. Y que en esos 7 años que la iglesia verdadera haya sido levantada a los aires, aquí en la tierra habrá gran tribulación. Bueno, aquí vemos que Dios no se va a llevar a cualquiera que diga yo creo, sino solo a aquellos que muestran evidencias de haber caminado con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Bueno, pues me invitaron a participar de X tradición, me invitaron a ir a un bautismo, a una boda,
que fuera padrino de anillos en el templo de los ídolos. Y yo digo, ay, pues es que es Dios, es el mismo el que está aquí que el que está allá. ¿Es cierto? ¿O qué dice la Biblia? Este es el punto. El que camina con Dios conoce, es lo que les comentaba hace ratito. Fe es certeza, hay sustancia, hay un conocimiento doctrinal bíblico de lo que realmente Dios demanda de nosotros y nos ha concedido. Y nosotros, les dije, convicción es actuar en consecuencia. Como ya conozco la Biblia, entonces actúo en consecuencia. ¿Y los enemigos del hombre quiénes son? Los de su casa. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oye, pero ¿qué vamos a hacer con la religión que tú nos inculcaste o con la que te inculcaron tus padres? Pues mira, tenemos que ser valientes y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si nosotros hubiéramos nacido en China, no seríamos católicos. ¿Qué religión tendríamos? Budistas. Si hubiéramos nacido en la India, hinduistas. Entonces, dependiendo del lugar donde nacimos, es la religión que nos inculcaron nuestros padres. Y no necesariamente la religión que le inculcaron sus padres a los chinos es la correcta, y tampoco la que les inculcaron los hinduistas a los hindúes es la correcta. ¿Y por qué hemos de pensar que la que nos inculcaron a nosotros sí era la correcta? Bueno, la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Cristo. ¿Y de dónde toma sustancia nuestra fe? De la Biblia. Ni siquiera los católicos toman su sustancia de la Biblia, la toman de las tradiciones. Por eso rezan. Cuando la Biblia dice que no hagamos vanas repeticiones, y por eso celebran a los muertos, cuando la Biblia dice que Cristo resucitó a los muertos, que el enemigo de Dios es la muerte y es Satanás, y que son los enemigos que al final serán vencidos. Pero cuando no hay sustancia, pues uno sigue la corriente. Y digo, no porque nosotros hayamos nacido en un país que parece cristiano, parece como la cizaña, parece, pero si lo examinas bien, no lo es. Y por sus frutos se conoce el árbol. El propio episcopado mexicano ha dado estadísticas públicas acerca de que solamente el 30% de sus feligreses asisten regularmente a su iglesia, a su templo, y el otro 70% no. Pero el 100%, cuando tú les intentas hablar de la Biblia, te dicen tú tu religión y yo la mía. En este hogar no aceptamos propaganda protestante. Por sistema te lo dicen, pero el 70%, 7 de cada 10 de ellos ni siquiera se paran en su iglesia. Ahora, esos 3 de cada 10, ese 30%, ¿han nacido de nuevo? ¿Conocen la Biblia? ¿O simplemente conocen una religión? Es igual que el Dalai Lama. Es igual que los musulmanes. Son religiones impuestas por el sistema social en el que nacieron las personas. Y por eso, digo, si no, ¿por qué creen ustedes que Cristo ordenó a sus discípulos, a los que creyéramos en Él, que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio del reino de los cielos a todas las personas? Porque hay muchos falsos evangelios y hay muchas religiones que difaman a Dios. Hay gente en nuestros tiempos que piensa que todas las religiones son buenas y que todas sirven al mismo Dios, nomás le llaman de distintos nombres. Falso.
¿Y por qué lo dicen? Porque no conocen la Biblia. De oídas la han oído, alguien ha comentado algo también sin conocer, sin sustancia, y de ahí se agarran para ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. ¿En dónde? ¿En dónde dice ayúdate que yo te ayudaré? En ningún lado. Pero a veces la gente cree más el dicho popular, la tradición, la costumbre, como, ¿cómo se llamaban los Reyes Magos? ¿Quién se acuerda? ¿En dónde dice en la Biblia que se llamaban así? La tradición. ¿En qué animales venían montados los Reyes Magos? ¿En dónde dice que venían montados? En un camello, un elefante y un caballo. En ningún lado. ¿Y en dónde dice que eran Reyes Magos? Tampoco eran Reyes Magos, eran magos de Oriente. Entonces, hay muchas cosas en ese cristianismo falso que nos han hecho creer que somos México cristiano, católico, guadalupano. Y no, porque separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Pero desechan la verdad en el nombre de su tradición. No escudriñan las Escrituras, porque si las escudriñaran se darían cuenta que Dios prohíbe las imágenes. Dice, no te hagas imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, ni las venerarás de ninguna manera, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, caminar con Dios es obedecer la sustancia de la palabra y ser valiente para ser diferente en medio de una sociedad corrompida, llena de sodomismo y gomorrismo, perversión a niveles exorbitantes. Y dice, pero nosotros, la iglesia, tenemos la certeza de lo que esperamos, y esperamos del cielo a Cristo, el Salvador. Entonces nosotros sabemos que en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos para ese momento seremos transformados, y los que hayan muerto antes que nosotros, pero esperando el regreso del Señor, serán resucitados, y en un abrir y cerrar de ojos serán levantados a los cielos como Enoc. Pero Dios no se va a llevar a cualquiera, sino solo a aquellos que muestran evidencias. Conclusión: se puede ser creyentes y no cristianos. Tenemos que pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es? Cristiano. ¿Qué es un cristiano? Alguien que sigue a ¿quién? A Cristo. Caminó con Cristo, caminó con Dios, dice la Biblia respecto de Enoc, y su vida dio testimonio de que agradó a Dios, y él, Dios, se lo llevó vivo. Es decir, Enoc es el símbolo y las arras del arrebatamiento de aquellos cristianos que en ese día todavía estemos vivos, esperando el regreso de Cristo. A continuación vemos el caso de Noé, que dice así: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. ¿Qué son las cosas que aún no se veían en tiempos de Noé? La lluvia.
En ese tiempo surgía un vapor de la tierra que irrigaba los campos. No llovía. Y Dios viene y le dice: Noé, la maldad que hay en este mundo ha llegado a su límite conmigo. Y te voy a pedir que construyas un arca para que tú y tu casa se salven. Y la gente venía y veía a Noé cortando leña de los árboles, pegándola con clavos, y le decían: ¿qué te pasa, Noé? ¿Estás haciendo una casa? No, es un arca, porque Jehová me ha dicho que va a juzgar esta creación, porque ya rebasaron su límite, y que solamente yo y los que estén sobre esta arca van a poder ser salvos. Y ellos se burlaban de él y le decían: ay, Noé, el mar está bien lejos y tú aquí construyendo esta arca. Noé tenía 480 años de edad cuando Dios le habló, y el diluvio no ocurrió sino hasta 120 años después. ¿Ustedes cómo creen que lo tenía la gente burlándose de él, diciéndole: ¿tú crees que va a venir un diluvio y que va a Dios, Jehová, así como tú lo llamas, a destruir esta creación? Hombre, estás loco, así como nosotros. Uy, a mí me vienen diciendo que desde el 70 se va a acabar el mundo y no se ha acabado. ¿Sí han escuchado eso? Y dijeron que en el 2012 se iba a acabar el mundo y no se acabó. Y dijeron, o sea, sí, mucha gente se burla del regreso de Cristo, pero el regreso de Cristo es la esperanza de la iglesia. El problema es que muchos falsos se han atrevido a ponerle fecha, y la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre la tiene en su sola potestad. Y cuando sea, dice, será como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que vendrá y lo estamos esperando. Por eso dice también que muchos murieron sin haber recibido aquello que esperaban. ¿Y qué es lo que esperaban? El regreso de Cristo. Pero ¿se prepararon? Sí. ¿Caminaron con Dios? Sí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Esto mismo, preparándonos y caminando con Dios. Se puede tardar 120 años o más o menos, no sé, los que Él se tarde, Dios el Padre lo sabe. Y de aquella gran predicación, digo porque hablábamos de iglesias llenas y muy grandes, quiero preguntarles: Noé, ¿ustedes creen que era un gran hombre de Dios? ¿Sí o no? ¿Su vida habla por él o no? Era un gran hombre de Dios. ¿Y cuántas personas se salvaron? 8. Qué gran avivamiento. 8. Y nosotros aquí espantados porque somos poquitos. No se preocupe. Ocúpese. No se preocupe. Ocúpese. Que su vida esté caminando con Dios. Que su vida sea un testimonio. Usted predique, eche su pan sobre las aguas a 7 y aún a 8. Si se salvan 2 o 3, qué bueno. Si se salvan 8, qué gran avivamiento. Y terminamos con un último caso, el caso de Abraham, que dice así: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A veces nosotros quisiéramos tener dinero en la cuenta del banco para estar seguros, pero el Señor no nos dijo: oren así, danos pan para tenerlo almacenado en nuestros graneros. ¿Cómo dijo?
el pan nuestro de cada día, dánoslo cada día. ¿Sí? Y si tenemos un poquito más, qué bueno, pero no es ni seguridad ni garantía. ¿Por qué les digo que no es seguridad ni garantía? Porque lo devalúan y no tienes nada. Ha pasado en Grecia últimamente, ha pasado en España últimamente, y afortunadamente en México no, pero lo expropian o lo devalúan y no tienes nada. Pero si aprendiste a caminar con Dios, entonces aprendiste que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor proveerá. ¿Cómo? No sé. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará, y yo no perderé el gozo de mi salvación. Abraham salió de su comodidad y de su seguridad, donde tenía una casa que le podían heredar sus padres, a una tierra que él no conocía ni lo conocían, que Dios le dijo: yo te mostraré. Y de esta manera Dios nos enseña lo que es la fe: dependencia de Él. Ya sé que en las iglesias te enseñan a prosperar. ¿Y de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si al final pierde su alma en el infierno? Ahora, pues yo conozco gente que teniendo dinero, vino una enfermedad y se acabó todo el dinero y se murió y dejó a toda su familia en la ruina. ¿De qué le sirvió tener dinero? Si esta persona hizo esa fortuna, bueno, pues se la llevó. Y si la heredó, bueno, pues ya no les hereda él nada a los demás. ¿Y qué les queda a los demás? Secuestrar, vender droga, robar, trabajar. ¿Qué es lo más difícil para hacerte rico de esas 4 cosas que mencioné? La última, trabajar. Pero es la única que tiene bendición de Dios. Porque cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, Dios vino con Adán y le dijo: con el sudor de tu frente trabajarás todos los días de tu vida. Es decir, Dios le está dando el trabajo como el medio bendito para prosperar. Y si eres fiel en lo poco, y fiel es llegar temprano, ser bien hecho, esmerarte, prepararte para ascender, no por medio de acusar a otros, ni por medio de presumir cosas que tú alardear, sino ganándotelo con esfuerzo. Ese es el camino que Dios determinó para que seamos bendecidos y prosperados. Y fuera de ahí, el que se apresura a enriquecerse caerá en codicias deshonestas. Y dice que codiciando el dinero, muchos se apartan de la fe. O sea, a veces nuestra situación es tan precaria que si somos pobres nos perdemos, pero a veces nuestra solución es tan opulenta que si somos ricos también nos perdemos. ¿Por qué? Porque por andar en los paseos y por andar en los negocios y por andar en las fiestas nos olvidamos del Señor. Y caminar con Dios es darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y darle a Dios
Dice, mis mandamientos no son gravosos. Con esto estoy terminando. ¿Para quién no son gravosos? Para los cristianos verdaderos. ¿Qué necesidad tengo yo de decirte, levántate de madrugada y haz tu oración? ¿Es necesidad mía o es necesidad tuya? Si tú la tienes, si tú ya no sientes lo duro sino lo tupido, pues hazlo. Aprieta los botones correctos. Pero si no aprietas los botones correctos, ¿cómo quieres que ocurran las cosas que tú quieres que ocurran? Para ti, ¿qué es el evangelio? ¿Tu reino? ¿Y que Dios se mueva a tu voluntad? ¿O el evangelio es el reino de Dios y que nosotros nos movamos a su voluntad? Se resume todo en esto que voy a decir a continuación. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. ¿Cuál es la diferencia entre aquellas iglesias donde le enseñan a la gente a prosperar y estas iglesias, o esta iglesia donde le enseñan a la gente a buscar el reino de Dios? La diferencia es que allá les enseñan a perseguir las dádivas, y lo que el Señor quiere que tú aprendas es a caminar con Dios, a buscar el reino de Dios y su justicia, y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no te conviertas tú a ellos, conviértanse ellos a ti. Jesús, hubo un tiempo en el que su familia pensó que estaba fuera de sí, pero no por eso dejó su ministerio para tratar de convencerlos o de tenerlos contentos. No, Jesús estuvo siempre enfocado en cuál es la máxima prioridad del cristiano. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, más que a tu padre, que a tu madre, que a tu hijo, que a tu hija, que a tu esposo, que a tu esposa, que todo bien y que todo trabajo que tengas en la vida. Porque nada tendrías si no te hubiera sido dado del Señor, y te lo dio para probarte. Por favor, pongámonos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.